La carne de las almas. En el corazón de la bulliciosa Ciudad de México, en una calle estrecha y sombría que pocos turistas se atrevían a explorar, se encontraba la carnicería El Corte Divino. Era un negocio modesto en apariencia, con un letrero de madera desgastado y vitrinas que mostraban cortes de carne perfectamente alineados. Sin embargo, desde que abrió sus puertas, la carnicería había ganado una clientela fiel que, inexplicablemente, prefería sus productos por encima de los que se vendían en los supermercados modernos y lujosos de la ciudad. El carnicero, un hombre llamado Don Ricardo, era conocido por su destreza con el cuchillo. Tenía una precisión que rayaba en lo sobrenatural. Aquellos que compraban en su tienda no podían evitar notar que la carne que ofrecía tenía un sabor único, una calidad inigualable que no podían encontrar en ningún otro lugar. Algunos decían que era el resultado de años de experiencia, una mezcla perfecta de habilidad y dedicación. Pero otros, especialmente aquellos que vivían cerca del negocio, sentían que había algo más, algo que no podían explicar con palabras. Mientras el negocio de Don Ricardo florecía, otros carniceros en la ciudad luchaban por mantenerse a flote. La competencia era feroz, y muchos de ellos comenzaron a preguntarse cómo era posible que una pequeña carnicería en una calle casi olvidada pudiera tener tanto éxito. Los clientes del Corte Divino no solo volvían una y otra vez, sino que parecían obsesionados con la carne que compraban allí. Algunos mencionaban que después de probarla, no podían consumir otra carne sin sentir que les faltaba algo esencial. La ciudad, con su mezcla de tradición y modernidad, estaba llena de secretos y misterios. Los edificios antiguos, muchos de ellos construidos sobre las ruinas de civilizaciones pasadas, albergaban historias que se contaban en voz baja, transmitidas de generación en generación. Y en este escenario, el Corte Divino se convirtió en un lugar que comenzó a atraer la atención de personas más allá de los clientes habituales. Entre ellos, había un hombre llamado Esteban, un aficionado a lo paranormal, que había oído hablar de la carnicería en uno de sus muchos recorridos por los rincones oscuros de la ciudad. Esteban era un hombre curioso por naturaleza. Su interés por lo paranormal lo había llevado a investigar historias de fantasmas, maldiciones y todo tipo de fenómenos inexplicables. Aunque la mayoría de las veces no encontraba más que supersticiones, había ocasiones en que se topaba con algo que lo hacía cuestionar la realidad que conocía. Cuando escuchó los rumores sobre el Corte Divino y su carne inigualable, decidió que tenía que investigar por sí mismo. Lo que había oído era suficiente para despertar su interés. Algunos decían que la carne de Don Ricardo estaba bendecida, otros que había algo oscuro detrás de su éxito. Lo que nadie podía negar era que la tienda tenía un aura extraña, una sensación de inquietud que se sentía en el aire. Una mañana, Esteban decidió visitar la carnicería. La tienda estaba más pequeña de lo que había imaginado, y al entrar, se encontró con un lugar limpio, ordenado y aparentemente normal. Sin embargo, a medida que observaba a Don Ricardo trabajar detrás del mostrador, sintió que había algo fuera de lugar. Los movimientos del carnicero eran meticulosos, casi rituales, y aunque su rostro no mostraba ninguna emoción, Esteban no pudo evitar pensar que había algo más en esos ojos que miraban fijamente la carne mientras la cortaba. Los clientes en la tienda eran pocos, pero había algo extraño en ellos también. Permanecían en silencio, esperando pacientemente su turno, y cuando recibían su pedido, salían rápidamente, sin detenerse a charlar ni a mirar a su alrededor. Esteban decidió comprar algo de carne, aunque no tenía intención de consumirla. Quería llevarla a su casa y examinarla más de cerca, buscando cualquier indicio de que los rumores pudieran ser ciertos. Al recibir su compra, notó que Don Ricardo lo observaba con una intensidad que lo hizo sentir incómodo, como si hubiera reconocido algo en el que los demás no tenían. Esteban pagó y salió de la tienda sin decir una palabra más, pero mientras caminaba por la calle, sintió un peso extraño en la bolsa que llevaba. No era el peso físico de la carne, sino algo más, una sensación de que estaba cargando con algo que no pertenecía a este mundo. De vuelta en su departamento, Esteban examinó la carne con detenimiento. A simple vista, no había nada inusual. Era un corte perfecto, con la textura y el color que se esperarían de un producto de alta calidad.
Sin embargo, mientras la manipulaba, comenzó a notar algo extraño. Parecía que la carne estaba más fría de lo normal, como si el frío emanara desde su interior en lugar de ser resultado de la refrigeración. Decidió llevar un pequeño trozo a un amigo suyo que trabajaba en un laboratorio, con la esperanza de que los análisis científicos pudieran revelar algo. Los días siguientes, Esteban no podía dejar de pensar en la carnicería. Había algo en esa tienda, algo en don Ricardo y en la carne que vendía, que lo mantenía intranquilo. Sus noches se llenaron de sueños inquietantes, donde se veía atrapado en un laberinto de carne, buscando una salida que nunca encontraba. Cuando finalmente recibió los resultados del laboratorio, su inquietud se convirtió en miedo. El informe no tenía una explicación concreta. La carne, según los análisis, no contenía ninguna anomalía detectable, pero los científicos notaron que había algo extraño en su composición. Parecía que las células de la carne estaban en un estado de actividad inusual, como si estuvieran cargadas de energía, una energía que no era natural. Esteban sabía que algo estaba terriblemente mal. Decidió que necesitaba saber más, necesitaba descubrir el secreto del corte divino. Regresó a la carnicería varias veces, cada vez comprando pequeñas cantidades de carne, intentando no levantar sospechas. Observaba a don Ricardo desde la distancia, notando detalles que antes habían pasado desapercibidos, como parecía hablar en voz baja mientras cortaba la carne, como realizaba movimientos precisos que parecían más un ritual que un simple trabajo de carnicero. Esteban comenzó a recopilar información, hablando con las pocas personas del vecindario que estaban dispuestas a compartir lo que sabían. Algunas de las historias que escuchó eran antiguas, relatos de prácticas oscuras que se remontaban a tiempos en que la magia y la superstición eran parte de la vida cotidiana. Lo que más le llamó la atención fue la mención de un antiguo libro, un grimorio que supuestamente había pertenecido a un carnicero en la antigüedad, un hombre que había realizado rituales de magia negra con cada animal que sacrificaba. Según las historias, el libro enseñaba cómo atrapar el alma de un animal en la carne que se vendía, y a cambio, las almas atrapadas otorgaban protección y prosperidad al carnicero. La conexión con don Ricardo parecía evidente, pero Esteban necesitaba pruebas. Una noche, Esteban decidió que no podía esperar más. Sabía que necesitaba entrar en la carnicería después de que cerrara y buscar ese libro, o cualquier cosa que pudiera confirmar sus sospechas. Esperó hasta que las luces se apagaron y la calle quedó desierta. Usando una ganzúa que había aprendido a manejar en su juventud, logró forzar la cerradura de la puerta trasera y se coló en la trastienda. El interior de la tienda estaba sumido en la penumbra, pero Esteban tenía una linterna pequeña que usó para iluminar su camino. La trastienda olía a carne y sangre, como era de esperar, pero había algo más en el aire, un olor a podrido que parecía emanar de las paredes mismas. Comenzó a buscar entre las estanterías, revisando cada rincón en busca de cualquier indicio de rituales oscuros. Finalmente, en un cajón oculto bajo una pila de trapos viejos, encontró lo que buscaba. Era un libro antiguo, encuadernado en cuero oscuro y desgastado por el tiempo. Las páginas, amarillentas y quebradizas, estaban llenas de símbolos extraños y textos escritos en un idioma que Esteban no reconoció de inmediato. Mientras hojeaba el libro, comenzó a comprender la magnitud de lo que don Ricardo había estado haciendo. Las instrucciones detallaban cómo realizar sacrificios rituales, cómo atrapar las almas de los animales en la carne y cómo utilizar esas almas para protegerse y prosperar. Esteban sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al leer sobre los efectos secundarios, sobre cómo las almas atrapadas comenzaban a corromperse con el tiempo, contaminando la carne y, finalmente, a aquellos que la consumían. Estaba absorto en el libro cuando oyó un ruido proveniente de la tienda principal. Su corazón se aceleró al darse cuenta de que don Ricardo había regresado. Esteban apagó la linterna rápidamente y se escondió detrás de una pila de cajas, tratando de no hacer ruido. A través de una rendija en la puerta, vio al carnicero entrar en la trastienda. Don Ricardo parecía diferente en la penumbra, su rostro más pálido, sus ojos hundidos en sombras profundas. Esteban contuvo la respiración mientras observaba cómo don Ricardo se dirigía al centro de la trastienda, donde había un pequeño altar que Esteban no había notado antes.
El carnicero sacó un cuchillo y comenzó a murmurar palabras en el mismo idioma que estaba en el libro, y de repente, la atmósfera de la habitación se volvió sofocante. Esteban sintió que el aire se llenaba de una energía pesada, como si las mismas paredes estuvieran vivas, respirando con dificultad. Sabía que tenía que salir de allí, pero estaba paralizado por el miedo. Vio cómo don Ricardo tomaba un trozo de carne fresca y lo sostenía sobre el altar, dejando que la sangre goteara lentamente sobre los símbolos tallados en la piedra. Era un ritual, uno que Esteban había leído en el libro. Comprendió entonces que don Ricardo estaba renovando el poder que mantenía su negocio próspero, atrapando otra alma en la carne. Esteban sabía que estaba ante algo que superaba cualquier historia que hubiera investigado antes. Con el libro en la mano, retrocedió lentamente hacia la puerta trasera, asegurándose de no hacer ningún ruido que alertara a don Ricardo. Al salir al callejón, el aire fresco lo golpeó como una bofetada. Corrió sin mirar atrás, con el libro apretado contra su pecho, sabiendo que ahora tenía una prueba irrefutable de lo que ocurría en el corte divino. Esa noche, Esteban no durmió. Sabía que debía hacer algo con la información que había obtenido, pero también era consciente de que estaba tratando con fuerzas que no comprendía completamente. Finalmente, decidió que lo mejor era dejar la ciudad. Llevó el libro a un contacto que tenía en el mundo académico, alguien que podría investigar los rituales con más profundidad, y se preparó para marcharse. Días después, la noticia se esparció por la ciudad: el corte divino había cerrado repentinamente. Nadie vio a don Ricardo después de esa noche. Algunos dijeron que había huido, otros que simplemente había desaparecido. Los clientes que alguna vez fueron asiduos comenzaron a notar que su salud se deterioraba, y muchos afirmaron que nunca volverían a comer carne después de lo que habían experimentado. Esteban dejó la ciudad, pero el recuerdo del corte divino lo persiguió por el resto de su vida. Sabía que había tocado algo oscuro, algo que no debería haber sido revelado. Y aunque estaba lejos, no podía sacudirse la sensación de que algún día, de alguna manera, las almas atrapadas en la carne lo encontrarían, reclamando lo que se les había arrebatado en aquellos rituales. Carne de los muertos. Hace unos meses, me mudé a un barrio que nunca habría imaginado llamar hogar. La vida me había dado un giro brutal y me encontré en una situación desesperada, con apenas lo suficiente para sobrevivir. El barrio, un lugar gris y desolado, era una trampa de pobreza que atrapaba a quienes llegaban y de la que pocos lograban escapar. Las calles estaban llenas de edificios en ruinas, con ventanas rotas y paredes descascaradas que parecían estar siempre a punto de derrumbarse. La gente, marcada por la miseria y la desesperanza, caminaba con la mirada baja, evitando el contacto visual y moviéndose en silencio, como si cada día fuera una carga más que soportar. Mi departamento, un cuartucho diminuto en uno de esos edificios medio abandonados, apenas tenía lo necesario para llamarlo un lugar habitable. Un colchón viejo, una mesa coja y una pequeña cocina donde la mayoría de las veces no había más que pan duro y agua. El barrio tenía pocas tiendas y las que había vendían productos a precios que parecían burlarse de la realidad económica de los residentes. Comprar carne, por ejemplo, era un lujo que pocos podían permitirse. Fue en ese contexto que empecé a escuchar sobre una nueva carnicería que había abierto en una esquina olvidada del barrio. La oportunidad, la llamaban, un nombre que sonaba casi irónico considerando la situación del lugar. Al principio, pensé que era solo otro negocio que intentaba hacer lo imposible, sobrevivir en un lugar donde la mayoría de las cosas morían antes de prosperar. Pero la gente hablaba de la oportunidad con una mezcla de asombro y desconfianza. Lo que más llamaba la atención era que la carne que vendían allí tenía un precio ridículamente bajo, tanto que incluso yo, con mi escaso presupuesto, podía permitirme comprarla. Intrigado y, debo admitirlo, tentado por la idea de comer algo más que pan y agua, decidí pasarme por la carnicería. La primera vez que la vi, la oportunidad no era diferente de cualquier otro local en el barrio. Un letrero hecho a mano, torcido y mal pintado, colgaba sobre la entrada y la vitrina mostraba cortes de carne que, a simple vista, parecían tan buenos como cualquier otro que hubiera visto.
Había algo extraño en el lugar, sin embargo, algo que no podía identificar de inmediato. Tal vez era la quietud que lo rodeaba, o la forma en que la carne brillaba bajo las luces fluorescentes, pero no me detuve a pensar demasiado en ello. Cuando entré, noté que el dueño, un hombre de aspecto común, con el cabello canoso y un delantal manchado de sangre, me observaba con una sonrisa casi forzada. No había otros clientes en la tienda, lo que me hizo sentir algo incómodo, pero estaba decidido a aprovechar los precios. Compré un par de filetes, pagué una cantidad que en cualquier otro lugar habría sido imposible y me fui a casa. Aquella noche, cociné uno de los filetes, disfrutando del aroma que llenaba mi pequeño departamento. La carne era tierna y sabrosa, mejor de lo que había probado en meses. Por un momento, me olvidé de la oscuridad del barrio, de la opresión de la pobreza, y disfruté de una comida que me hizo sentir casi humano de nuevo. Sin embargo, mientras comía, una extraña inquietud comenzó a instalarse en mi mente, una sensación vaga de que algo no estaba bien. Intenté ignorarlo, atribuyéndolo a mi imaginación, pero no pude evitar que la idea se quedara conmigo el resto de la noche. A la mañana siguiente, salí de mi departamento y noté que algo en el barrio había cambiado. La gente hablaba más de lo usual, en pequeños grupos que se formaban en las esquinas, en las puertas de los edificios. Me acerqué a uno de esos grupos, donde un par de vecinos discutían en voz baja. Escuché lo suficiente para entender que había sucedido algo extraño en el cementerio local. Según decían, varias tumbas habían sido profanadas durante la noche. Los cuerpos habían desaparecido, dejando solo los ataúdes vacíos y la tierra removida. La noticia me golpeó con una fuerza inesperada. Había algo siniestro en la idea de cuerpos desapareciendo de sus tumbas, algo que resonó con la extraña sensación que había tenido la noche anterior mientras comía la carne de la oportunidad. Intenté sacudirme esos pensamientos, convencido de que no había conexión entre una cosa y la otra, pero no pude evitar que una duda comenzara a crecer en mi interior. Los días pasaron y el cementerio siguió siendo tema de conversación en el barrio. Más tumbas fueron encontradas vacías y la gente comenzó a murmurar sobre posibles ladrones de cuerpos, aunque nadie sabía para qué podrían quererlos. Sin embargo, a pesar de la creciente inquietud, la oportunidad seguía atrayendo clientes. A medida que la carne en otros lugares se hacía cada vez más difícil de pagar, más y más personas recurrían a la carnicería, ignorando o eligiendo no ver lo extraño en sus precios. Yo también seguí comprando carne allí, aunque con cada visita sentía una mayor aprensión. No podía negar que algo en mí había cambiado, que la carne ya no me sabía igual, pero al mismo tiempo no podía permitirme ser quisquilloso. Era una cuestión de supervivencia, me decía, y en un lugar como este, uno no podía permitirse el lujo de preguntar demasiado. Un día, mientras caminaba de regreso a mi departamento con una bolsa de carne fresca, me crucé con un anciano que vivía en el edificio de enfrente. Lo había visto antes, un hombre solitario que apenas salía de su apartamento. Al verme, me llamó con una voz débil y me pidió que me acercara. Con algo de reticencia, me detuve y lo escuché. El anciano me contó que había vivido en el barrio toda su vida y que recordaba tiempos en los que no era tan miserable como lo era ahora. Me habló de cómo, cuando era niño, la gente cuidaba de los suyos y cómo incluso en la pobreza había una cierta dignidad. Luego, su tono cambió y me miró con una intensidad que no esperaba. Dijo que había visto cómo la oportunidad había cambiado el barrio en las últimas semanas y que no le gustaba lo que estaba pasando. Me preguntó si sabía de dónde venía la carne y antes de que pudiera responder, agregó que debía tener cuidado con lo que consumía, que algunas cosas no debían ser ingeridas por los vivos. Me fui rápidamente, desconcertado por sus palabras. Sabía que los ancianos a veces decían cosas raras, pero algo en su tono, en la urgencia de su voz, me dejó inquieto. Durante los siguientes días, no pude quitarme sus palabras de la cabeza. Cada vez que miraba la carne en mi refrigerador, me sentía más incómodo. No podía evitar pensar en el cementerio, en las tumbas profanadas y en la posibilidad, por remota que fuera, de que estuviera comiendo algo que nunca debería haber llegado a mi plato. Finalmente, mi curiosidad superó mi temor y decidí investigar por mi cuenta.
Comencé por observar la carnicería más de cerca, haciendo preguntas a los pocos vecinos con los que tenía confianza. La mayoría no sabía mucho o no querían hablar, pero un par de ellos mencionaron haber visto movimientos extraños cerca del cementerio por la noche, justo antes de que comenzaran a desaparecer los cuerpos. Otros me hablaron de cómo habían notado que la carne de la oportunidad tenía un olor peculiar, algo que no podían identificar, pero que no se atrevían a cuestionar. La evidencia era circunstancial, pero comenzó a formarse una imagen en mi mente, una conexión que no podía ignorar. Decidí que tenía que ver con mis propios ojos lo que estaba sucediendo. Una noche, me armé de valor y fui al cementerio. Sabía que era una locura, que estaba arriesgando más de lo que podía permitirme, pero algo me empujaba, una necesidad de saber, de confirmar o desmentir las terribles sospechas que habían comenzado a asfixiarme. El cementerio estaba desierto cuando llegué. Las lápidas se alzaban como sombras silenciosas bajo la luz de la luna y el aire estaba cargado con un frío que parecía emanar desde el suelo mismo. Caminé entre las tumbas, buscando cualquier señal de que algo no estaba bien, y finalmente llegué a una sección del cementerio que parecía haber sido abandonada hace mucho tiempo. Las lápidas aquí estaban cubiertas de musgo y la tierra parecía más blanda, como si hubiera sido removida recientemente. Fue allí donde vi las señales. Varias tumbas estaban abiertas, los ataúdes rotos y vacíos, como si alguien hubiera arrancado los cuerpos de su descanso eterno. El terror que me invadió en ese momento fue abrumador, pero no me fui. Sabía que había algo más, algo que aún no había descubierto. Entonces, escuché un ruido sordo, un golpe que resonó a la distancia, y me di cuenta de que no estaba solo. Seguí el sonido, moviéndome con cautela entre las sombras, hasta que vi una figura moverse entre las lápidas. Reconocí al hombre de la carnicería, el dueño de la oportunidad. Estaba inclinado sobre una tumba abierta, su cuerpo cubierto de sudor y tierra mientras arrastraba algo hacia afuera. Era un cadáver, un cuerpo que había sido arrancado de su descanso eterno y que ahora estaba siendo preparado para un destino aún más terrible. No podía moverme, no podía hacer nada más que mirar con horror mientras el carnicero hacía su trabajo. La realidad de lo que estaba viendo era demasiado para procesar, pero no podía apartar la vista. Vi cómo envolvía el cuerpo en una lona, cómo lo cargaba en una carretilla y lo llevaba hacia un camión viejo que estaba aparcado cerca. Sabía lo que estaba pasando, pero me negaba a aceptarlo, a creer que era cierto. El carnicero se fue, dejando el cementerio en un silencio abrumador. Yo permanecí allí un rato, paralizado por el horror de lo que había presenciado. Sabía que no podía seguir viviendo en ese barrio, no después de lo que había descubierto. Con el corazón latiendo con fuerza, regresé a mi departamento, recogí mis cosas y me fui sin mirar atrás. Dejé la carne en el refrigerador, sabiendo que no podía llevármela conmigo, sabiendo que no podía comerla nunca más. Aún hoy, lejos de ese barrio, lejos de esa carnicería, siento que no he escapado del todo. La memoria de lo que vi, de lo que casi comí, me sigue persiguiendo. Cada vez que pienso en la carne, en los precios ridículamente bajos, no puedo evitar preguntarme cuántos otros, como yo, cayeron en la trampa, cuántos otros fueron víctimas de esa horrible mentira. La pobreza puede hacer que las personas hagan cosas impensables. Pero lo que vi en la oportunidad fue más que un acto de desesperación. Fue una abominación, un crimen contra los vivos y los muertos, algo que nunca debería haber existido. Y aunque me alejé de ese lugar, sé que nunca podré olvidarlo, que la marca de esa carne maldita estará conmigo para siempre. La carnicería del Círculo Oscuro. Cuando Felipe tomó las riendas de la carnicería que había pertenecido a su familia por generaciones, no imaginó que se adentraba en un mundo donde los límites entre lo humano y lo monstruoso eran difusos. Santa Eugenia, el pequeño pueblo donde había nacido y crecido, tenía una historia profunda, casi enterrada en las capas de tiempo que la mayoría de los residentes preferían ignorar. El pueblo era tranquilo, con calles empedradas que serpenteaban entre casas coloniales y una iglesia que dominaba la plaza central. La vida ahí parecía detenida en el tiempo, pero detrás de esa calma aparente, algo oscuro se gestaba.
Felipe no tardó en notar que las otras carnicerías del pueblo, todas pequeñas y familiares como la suya, compartían un aire de misterio. Las conversaciones entre carniceros eran pocas y cuando ocurrían se daban en susurros apenas audibles, como si temieran que hasta las paredes pudieran escucharlos. Nunca había visto tanta competencia en un lugar tan pequeño, y más extraño aún, cada una de esas carnicerías prosperaba en un mercado que, para cualquier observador externo, parecía insuficiente para sostener tantas. Lo que más le inquietaba era la naturaleza de su clientela. Felipe notó que sus clientes más acaudalados tenían gustos exigentes y demandaban cortes específicos con una regularidad inquietante. Estos clientes, que formaban parte de la élite de Santa Eugenia, llegaban en silencio, pagaban en efectivo y evitaban el contacto visual. Algo en sus rostros sugería que estaban involucrados en algo más grande, algo oculto. El misterio comenzó a revelarse una tarde lluviosa cuando uno de los carniceros más antiguos del pueblo, don Arturo, pidió reunirse con Felipe en privado. Don Arturo era un hombre al que pocos conocían de verdad. Era reservado y enigmático, y siempre había rumores sobre sus prácticas, aunque nunca se había comprobado nada. Su carnicería, La Espina Roja, tenía una fama que inspiraba respeto y temor a partes iguales. La reunión tuvo lugar en la trastienda de la carnicería de Felipe, un espacio oscuro y húmedo que olía a sal y carne curada. Don Arturo habló sin rodeos. Le dijo que los carniceros de Santa Eugenia estaban unidos por algo más que la competencia del mercado, formaban parte de una sociedad secreta, un pacto que había comenzado décadas atrás. La sociedad, explicó don Arturo, tenía una misión clara: proteger el poder y la riqueza de quienes sabían cómo acceder a ciertos recursos. Todo se basaba en la carne, pero no en cualquier carne. Los carniceros del pacto realizaban sacrificios rituales en los que el destino de los animales se sellaba con magia oscura. Cada sacrificio era una ofrenda a fuerzas que habitaban en las sombras, entidades ancestrales que otorgaban favores a cambio de la vida que se derramaba en sus altares. Los sacrificios, sin embargo, no eran para cualquiera. Solo los que pertenecían al pacto sabían cuándo y cómo realizar los rituales. Y solo ellos sabían que la carne de esos animales estaba maldita. Felipe sintió una mezcla de horror y fascinación al escuchar todo esto. Según don Arturo, los sacrificios no solo aseguraban el éxito de sus negocios, sino que también mantenían un equilibrio en el pueblo. Las élites de Santa Eugenia consumían esa carne sin saber la verdad. Para ellos, la carne era exquisita, incomparable con cualquier otra. Pero lo que no sabían era que con cada bocado sellaban un contrato con esas mismas fuerzas oscuras. Sus fortunas y privilegios estaban directamente vinculados a los rituales de los carniceros. Si dejaban de consumir esa carne, sus vidas comenzarían a desmoronarse, arrastrando al pueblo entero a la ruina. Felipe fue invitado a unirse al pacto. Don Arturo le advirtió que rechazar significaba quedar fuera de la protección de la sociedad, lo que podría llevar a la ruina de su negocio y posiblemente a algo peor. Pero si aceptaba, obtendría prosperidad y respeto, aunque a un precio que podría ser su propia alma. Felipe, atrapado entre el miedo y la codicia, aceptó, sin darse cuenta de lo profundo que era el abismo en el que estaba a punto de caer. Los días que siguieron a su aceptación fueron como un sueño lúgubre. Felipe comenzó a participar en los rituales nocturnos. Se realizaban en un lugar oculto en las afueras del pueblo, en un claro del bosque donde los árboles formaban un círculo natural, como un santuario. El altar, cubierto de símbolos que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta, se encontraba en el centro. Los sacrificios eran ceremonias meticulosamente preparadas. Los animales eran llevados en silencio, como si de alguna manera comprendieran su papel en el rito. Eran degollados con cuchillos que habían sido consagrados con un líquido negro y espeso, y su sangre era recolectada en cuencos de piedra que luego se usaban para ungir el altar. Durante estos rituales, Felipe sentía que el tiempo se distorsionaba, que los minutos se convertían en horas y que algo en él se desprendía con cada sacrificio. La carne de estos animales, una vez bendecida y maldita a la vez, se enviaba a las carnicerías del pueblo. Era un secreto compartido solo entre los miembros del pacto. La vida de Felipe comenzó a cambiar de manera palpable.
Su carnicería floreció como nunca antes y el dinero llegó en abundancia. Los clientes ricos, ignorantes del horror que consumían, seguían comprando sus productos con fervor. Felipe se convirtió en una figura importante en Santa Eugenia, un hombre respetado y temido. Sin embargo, con cada éxito, su conciencia se hundía más en la oscuridad. Comenzó a experimentar pesadillas. En sus sueños, los animales sacrificados lo observaban, sus ojos llenos de una inteligencia maliciosa que le hacía estremecer. Empezó a evitar el contacto visual con ellos durante los rituales, pero sabía que el daño ya estaba hecho. Pasaron meses y la prosperidad continuó, pero con ella vino un sentimiento creciente de malestar. Felipe empezó a notar cambios sutiles en las personas que consumían la carne maldita. Al principio, era casi imperceptible, un ligero cambio en el comportamiento, un aire de irritabilidad, un incremento en las discusiones y peleas dentro del pueblo. Sin embargo, con el tiempo, estos cambios se hicieron más evidentes. Los miembros de la élite que compraban en su carnicería parecían cada vez más alterados, más hambrientos, pero no de comida, sino de algo intangible, algo que no podían satisfacer. Felipe empezó a temer que la carne no solo los había maldecido, sino que estaba corrompiendo sus almas. Vio cómo algunos de sus clientes más antiguos se convertían en sombras de lo que una vez fueron, sus rostros marcados por la desesperación, sus ojos vacíos. Los rumores comenzaron a correr en el pueblo. Decían que algunos de los más ricos habían comenzado a enfermar, que sus fortunas ya no podían comprarles paz. Felipe sabía que estaban pagando el precio del pacto, pero no podía hacer nada. Estaba atrapado en una red que él mismo había ayudado a tejer. Con el tiempo, la situación empeoró. Los miembros del pacto empezaron a temer por su propia seguridad. Las fuerzas oscuras a las que habían recurrido para obtener poder parecían ahora exigir algo más, algo que los sacrificios de animales ya no podían satisfacer. La tensión en el grupo era palpable. Don Arturo, que siempre había sido el líder, comenzó a mostrar signos de debilitamiento. Su salud se deterioró rápidamente y sus ojos, una vez llenos de determinación, estaban ahora apagados y llenos de un miedo profundo. Una noche, durante uno de los rituales, ocurrió algo que nadie esperaba. Mientras llevaban a cabo el sacrificio, las llamas de las velas que rodeaban el altar se apagaron repentinamente. El aire se llenó de un frío intenso y una presencia que nadie podía ver, pero todos sentían, se manifestó en el claro. Felipe sintió como si su pecho fuera a explotar, su respiración se hizo pesada y una opresión indescriptible lo invadió. Sabía que algo terrible estaba a punto de suceder. Don Arturo cayó de rodillas, su cuerpo convulsionando de manera incontrolable. Antes de que alguien pudiera reaccionar, él comenzó a gritar, un sonido que no era del todo humano, un aullido que parecía resonar desde las profundidades de la tierra misma. El grupo observó con horror cómo el cuerpo de don Arturo se retorcía y cambiaba, su piel desgarrándose mientras algo oscuro y putrefacto emergía de su interior. Aquella cosa, lo que fuera que había habitado dentro de él, era una aberración, una manifestación de todo el mal que el pacto había invocado. El grupo se dispersó en pánico, pero no había escapatoria. La presencia que había sido invocada en ese claro oscuro no era algo que pudiera ser ignorado o dejado atrás. Felipe corrió a través del bosque, su mente nublada por el terror y la confusión. Tropezó y cayó varias veces, pero el miedo lo impulsó a levantarse y seguir corriendo. Sentía que algo lo perseguía, aunque no había ningún sonido detrás de él, ninguna señal visible de que fuera seguido. Sin embargo, una sensación indescriptible de peligro lo mantenía en movimiento, una urgencia que no podía ignorar. Sabía que detenerse significaba enfrentarse a aquello que había sido liberado, y no estaba dispuesto a descubrir qué era. Finalmente, después de lo que le parecieron horas, llegó a la carretera que llevaba de vuelta al pueblo. Estaba empapado en sudor, con la ropa rasgada y la respiración entrecortada. Se obligó a caminar, sus pasos torpes sobre el asfalto. El camino estaba desierto, envuelto en una quietud antinatural. No había señales de vida, ni de otros humanos ni de animales. Parecía que el mundo entero se había detenido, como si la oscuridad que se había desatado en el claro del bosque hubiera absorbido todo lo que lo rodeaba.
Al llegar a su casa, Felipe se derrumbó en la entrada, incapaz de seguir adelante. Su mente intentaba procesar lo que había visto, pero cada vez que lo intentaba, su cuerpo reaccionaba con un miedo irracional. No podía volver al bosque, no podía volver a la carnicería, no podía enfrentarse a lo que había hecho. Sabía que el pacto había alcanzado un punto sin retorno, que había cruzado una línea que nunca debió cruzar. Las horas pasaron lentamente y Felipe no se atrevió a moverse. Al final, el agotamiento lo venció y cayó en un sueño inquieto, lleno de imágenes distorsionadas y sonidos que no lograba identificar. Soñó con don Arturo, con el altar, con la presencia oscura que había emergido del bosque. En su sueño, la cosa que había habitado a don Arturo se acercaba a él, sus ojos vacíos reflejando un abismo insondable, y cuando estaba a punto de tocarlo, Felipe despertó bruscamente. El sol ya había salido, pero la luz del día no le ofreció consuelo. Todo en su casa estaba en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido durante la noche. La sensación de peligro no había desaparecido, se había asentado en su interior un peso constante que no podía ignorar. Sabía que algo estaba profundamente mal, que el pacto había desencadenado fuerzas que no podrían ser contenidas de nuevo. Sin embargo, tenía que moverse, tenía que hacer algo. El miedo se mezclaba con la desesperación. Se forzó a levantarse, a vestirse, a salir de la casa. Sabía que los otros miembros del pacto estarían en la misma situación, y aunque no quería ver a nadie, tenía que saber qué había pasado después de que huyó del claro. Cuando llegó a la carnicería de don Arturo, encontró la puerta abierta de par en par. El interior estaba en desorden, con utensilios y carne tirados por el suelo, como si alguien hubiera abandonado el lugar en un pánico desesperado. Felipe avanzó con cautela, sus pasos resonando en el suelo de baldosas. Encontró a uno de los carniceros más jóvenes, Ernesto, sentado en un rincón, con la mirada perdida y las manos cubiertas de sangre. No estaba herido. La sangre pertenecía a los cortes de carne desparramados por todo el suelo, pero su estado mental estaba claramente destrozado. No hizo ningún esfuerzo por reconocer a Felipe ni por explicar qué había sucedido. Solo repetía una y otra vez, en un tono apagado, que el pacto se rompió. El pueblo estaba cambiado. Los rumores se propagaron rápidamente y aunque la gente no sabía exactamente qué había pasado, algo en la atmósfera de Santa Eugenia había cambiado. Los clientes más ricos comenzaron a desaparecer, sus mansiones vacías, sus negocios cerrados. Nadie sabía a dónde habían ido, pero los que quedaban notaban que algo en el aire se había vuelto opresivo, como si una nube negra hubiera descendido sobre el pueblo. Felipe intentó evitar la carnicería, pero pronto descubrió que era imposible. Algo lo llamaba de vuelta, una fuerza que no podía comprender, pero que sabía que estaba más allá de su control. Cuando finalmente se armó de valor para regresar, encontró que la carne que había vendido, la misma carne que había sido sacrificada en los rituales, se estaba pudriendo más rápido de lo normal. Los cortes, que antes habían brillado con una frescura sobrenatural, ahora estaban cubiertos de una capa negra de moho, un hedor insoportable impregnaba el lugar. Las pesadillas volvieron, cada vez más intensas. Ya no solo eran animales los que lo miraban en sus sueños, sino las caras de aquellos que habían consumido la carne maldita. Sus ojos vacíos lo acusaban, sus bocas abiertas en un grito que nunca salía. Felipe dejó de dormir, sus noches eran vigilias eternas, llenas de temor a cerrar los ojos y enfrentarse a las visiones que lo aguardaban. Finalmente, Felipe no pudo soportar más. Sabía que tenía que hacer algo para deshacer lo que había hecho, pero no sabía cómo. Don Arturo, el único que podría haber tenido respuestas, estaba perdido, tal vez muerto o peor. El resto de los carniceros también habían desaparecido o caído en la locura. El pacto había destruido todo lo que tocaba y ahora Felipe se encontraba solo, con la responsabilidad de detener lo que había comenzado. Desesperado, Felipe decidió que la única manera de acabar con todo era destruir la carnicería, el lugar donde se había iniciado todo. Esa noche, cargó con bidones de gasolina y regresó al lugar donde su familia había trabajado durante generaciones. Encendió una cerilla y la arrojó a un charco de gasolina.
Las llamas se levantaron rápidamente, alimentadas por el combustible y por el horror que se había acumulado en ese lugar. Mientras veía arder la carnicería, sintió que algo dentro de él también se quemaba. Un alivio momentáneo lo invadió, pero fue breve. Cuando las llamas alcanzaron su punto máximo, escuchó algo en la distancia. Un sonido bajo, profundo, que parecía venir de las entrañas de la tierra misma. Era como si el fuego hubiera liberado algo más, algo que había estado atrapado y que ahora estaba suelto. La sensación de alivio fue sustituida por un terror abrumador. Sabía que había cometido un error. No había destruido el mal, solo lo había liberado. Felipe retrocedió lentamente, con la mirada fija en las llamas, pero algo lo detuvo. Sintió una presencia a su espalda, algo que no se atrevió a enfrentar, pero que sabía que estaba ahí. No necesitaba girarse para saber que el pacto había cobrado su última víctima. La carnicería ardió hasta los cimientos, y con ella, el último vestigio de la maldición que había plagado Santa Eugenia. Cuando los bomberos y la policía llegaron al lugar, no encontraron rastros de Felipe. Había desaparecido junto con las llamas, sin dejar más que cenizas y preguntas sin respuesta. En los días siguientes, el pueblo de Santa Eugenia comenzó a recuperarse, pero la sombra del pacto nunca desapareció del todo. Los nuevos residentes del pueblo no sabían nada de lo sucedido, y las historias que los viejos contaban se desvanecieron con el tiempo, relegadas a meros cuentos de fantasmas. Pero aquellos que habían vivido esos días sabían que Santa Eugenia había cambiado para siempre. Nadie volvía a hablar de la carne, de las élites que desaparecieron, ni de la sociedad secreta de carniceros. Pero, en el silencio de la noche, cuando el viento soplaba por las calles vacías del pueblo, algunos decían que aún podían escuchar los últimos suspiros de los sacrificados, sus vidas atadas para siempre a un pacto que nunca debió haberse sellado. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.